A esta hora temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a ver lo que ocurre en el Cono Sur y también del otro lado europeo, por decirlo así. En ambos lugares el fin de semana las agendas han estado cargadas. En Argentina, por ejemplo, ya tenemos que el Fondo Monetario Internacional se instaló para revisar las cuentas. De allí dependerá si desembolsan más o no. En Colombia, tenemos que contarles, la industria bananera está en riesgo y esto es grave para la economía de ese país. Y además del lado de Europa, vamos a revisar qué deja la cumbre del G7 que el fin de semana se realizó en Biarritz. Sigue la gira del Fondo Monetario Internacional, ya está instalado en República Argentina. La comitiva está revisando el cumplimiento de metas fiscales del país por la deuda contraída por el gobierno de Macri con ese organismo. Hoy es la reunión con los economistas de la coalición opositora Frente de Todos, un hecho que despierta expectativa. El fin de semana llegaron a Buenos Aires una delegación encabezada por Roberto Cardarelli. Allí estuvo dándose el encuentro con el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Las riendas de la cartera de Hacienda han sido asumidas por este economista la semana pasada, luego del estallido económico. Él había dado información previa, hablando justamente de la importancia de sostener el tipo de cambio, porque de nada, decía, servía tener reservas internacionales si estallaba el dólar. Se revisa el cumplimiento de metas fiscales 2 semanas después de esta debacle económica que enfrenta el presidente Macri. La expectativa está centrada en este encuentro hoy, FMI frente opositor. Los economistas de este frente emitieron un documento el miércoles pasado. Allí reiteraron su preocupación por el nivel decreciente de actividad económica y de reservas internacionales que desde el último desembolso se redujeron en más de 9.000 millones de dólares. De igual forma, este equipo económico de Alberto y de Cristina Fernández apuntaron el impacto negativo de los sucesivos procesos devaluatorios, de la inflación, de las medidas fiscales que están en marcha. Denuncian que esas medidas fiscales han sido impuestas de forma inconsulta con las provincias y además hay medidas referidas al sector petrolero que también están seriamente cuestionadas. En Colombia, la industria bananera está en riesgo. Se confirmó la presencia de un hongo que se llama Fusarium R4T en una de las regiones del país, en La Guajira específicamente. La llegada de esta enfermedad cambiará para siempre la industria bananera del país y obligaría a las granjas y al gobierno a gastar más en medidas sanitarias. La enfermedad afecta a plantaciones de plátanos y guineos, les produce marchitamiento y muerte a las plantas. Autoridades colombianas declaran estado de emergencia y toman medidas para parar la propagación. Cabe destacar que hoy Colombia exporta bananos a más de 20 países, entre ellos Alemania, Arabia Saudita, Australia, Canadá, China, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Japón y Marruecos. Colombia ocupa el 4º lugar en el ranking de exportadores del producto, después de Ecuador, Costa Rica y Guatemala. El banano es el tercer renglón en importancia de sus exportaciones agrícolas, con 800.8 millones de dólares en 2018, después del café. Además, ese sector genera 917.165 empleos entre directos e indirectos. En este momento nosotros tenemos cerca de 50.000 hectáreas sembradas y aquí en La Guajira, donde estamos en este momento, estamos atendiendo erradicación en aproximadamente 175 hectáreas, de manera que está muy contenido a 6 predios que estamos atendiendo desde el mismo momento, pero eso no quiere decir que debamos dejar de lado el riesgo que implica vigilar el resto del área. Hacemos que la gente tome conciencia, porque sin duda uno de los grandes problemas que ha tenido el sector es el robo de fruta. Pero estamos trabajando en ver cómo mitigamos, que la gente entienda que hoy eso puede llegar a ser una afectación mayor, incluso a tener pues, realmente problemas con el tema de producción si el hongo, por estar entrando por las partes que no son, pues se sigue regando. Allí la cara de preocupación justamente de quienes están trabajando en el campo, de los grandes productores, pero también de los pequeños, porque hay muchos de estos insumos que a veces no aparecen en la lectura general de los datos económicos porque hacen parte de pequeñas economías.
Dejo Colombia y esa preocupación, me voy a México para mostrarles cómo transcurrió el primer semestre económico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador tomó la presidencia de México el 1 de diciembre de 2018 y junto con ella heredó una economía debilitada producto de las políticas neoliberales que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto, asumiendo así un gran reto. Pese a ello, la tarea no le ha quedado grande. El plan económico de AMLO se basa en el fortalecimiento del mercado interno, incentivando el consumo mediante la recuperación salarial y la creación masiva de empleos, como complemento a la estructura económica tirada por las exportaciones. Si bien en el primer trimestre de 2019 el Producto Interno Bruto disminuyó 0,2% respecto al último trimestre de 2018, durante el primer trimestre de 2019 el desempleo aumentó, alcanzando un promedio de 3,5%, comparado con un 3,3% del año anterior, y haciendo evidente el impacto del estancamiento en el comercio global y la insuficiencia del crecimiento del resto de los motores para poner a andar la economía. Estos primeros indicadores bastaron para que se empiece a hablar de recesión en el gobierno de AMLO. Sin embargo, en el segundo trimestre, el Producto Interno Bruto creció 0,1% con respecto al trimestre anterior y 0,4% con respecto al segundo trimestre del año anterior, dando algunas señales positivas. Además, hay que tener en cuenta el esfuerzo que ha hecho este nuevo gobierno para recuperar el emblema mexicano. En el último semestre, Pemex ha mostrado una evolución destacable. Si bien su reactivación es un objetivo a mediano plazo, es una decisión estratégica de AMLO apostar a fortalecer la empresa pública de producción de hidrocarburos. Estuvimos al borde de una crisis económica, financiera, nacional, porque nos dejaron prendido de alfiler lo que tiene que ver con el sector energético. Imagínense, nada más el año pasado se dejaron de producir 400,000 barriles diarios. Nos dejaron una producción de 1.670.000 barriles. Cuando estaban por aprobar la reforma energética, que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios. Nos dejaron menos de 1.700.000 barriles y con tendencia a la baja. Un punto que no puede quedar por fuera es el tema de la deuda. AMLO se comprometió a no recurrir al endeudamiento para financiar gastos corrientes. La deuda neta del sector público, que en diciembre de 2018 era de 10.829 billones de pesos, en el mes de mayo de 2019 se ubicó en 10.847 billones de pesos. Este endeudamiento se encuentra dentro de los límites aprobados por el Congreso y es un 36% menor que la deuda tomada en el primer trimestre del año 2018. Con algunos sobresaltos, el programa económico de AMLO se ha puesto en marcha tal cual como él lo expuso, pero hay que tener en cuenta que los resultados de todo esto se verán a mediano plazo y dependerán también en gran medida de la coyuntura internacional. Trudeau-Trump, hay un nuevo Telecán y un nuevo acuerdo de libre comercio. Hablamos de Estados Unidos-Canadá, ya le cuento más. El Ministerio de Exteriores de China condenó las últimas amenazas del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles a 550.000 millones de productos chinos, diciendo, hablamos 550.000 en dólares, ¿no? Diciendo que la medida sería completamente dañina para los intereses de todos, no solamente para los intereses chinos. Este movimiento de los Estados Unidos es una grave violación del consenso alcanzado por los dos jefes de Estado en Osaka. Pisotea las normas comerciales multilaterales, daña los intereses de China y Estados Unidos, amenaza la seguridad de la cadena de suministro industrial global, reduce el comercio internacional y el crecimiento económico mundial. Es completamente dañino para los demás y para uno mismo, y no es constructivo.
La parte china se opone decididamente y nunca acepta las acciones de intimidación comercial, sin disimulo, y las tácticas de máxima presión de los Estados Unidos. Quiero recordarle a la parte estadounidense nuevamente que las amenazas y la intimidación no funcionan en China. Este movimiento de los Estados Unidos es una grave violación del consenso alcanzado por los dos jefes de Estado en Osaka. Pisotea las normas comerciales multilaterales, daña los intereses de China y Estados Unidos, amenaza la seguridad de la cadena de suministro industrial global, reduce el comercio internacional y el crecimiento económico mundial. Es completamente dañino para los demás y para uno mismo, y no es constructivo. La parte china se opone decididamente y nunca acepta las acciones de intimidación comercial, sin disimulo, y las tácticas de máxima presión de los Estados Unidos. Quiero recordarle a la parte estadounidense nuevamente que las amenazas y la intimidación no funcionan en China. Instamos encarecidamente a los Estados Unidos a que no juzguen mal la situación e inmediatamente detengan sus prácticas incorrectas. Si los Estados Unidos implementan las medidas arancelarias, China tendrá que continuar tomando medidas y salvaguardar sus propios derechos e intereses legítimos. La cotización del yuan frente al dólar se hundía este lunes hasta su nivel más bajo desde febrero 2008, después del recrudecimiento de esta guerra comercial Estados Unidos-China. A partir del próximo 1 de septiembre, recuerden que hay nuevos aranceles. De este modo, el cambio de la moneda china en mercados internos se debilitaba hasta los 7,1478 yuanes por dólar, desde los 7,0928 del cierre del viernes pasado. En lo que va del mes, agosto, el yuan se ha depreciado 3,8% respecto del billete verde, va camino de registrar su peor mes en relación al dólar desde que su cambio se flexibilizó en el año 2005. Mercados asiáticos caen ante las disputas por esta guerra comercial Estados Unidos-China. Durante la semana los mercados se han visto afectados por estas nuevas medidas arancelarias que están en marcha a partir del 1 de septiembre. El índice compuesto de Shanghái bajó 1,2% a 2.862 puntos. El Nikkei 225 se desplomó tan pronto comenzó el comercio. Se situó en 20.234,87, sesión de la mañana, un 2,3% menos. El dólar cayó a 105,24 yenes japoneses este día lunes. La influencia del aspecto político en el mercado de valores es a menudo muy violenta e inmediata. Por lo tanto, los pequeños inversores no necesitan preocuparse demasiado. En cambio, esta es una buena oportunidad para comprar durante este periodo de ambiente negativo. Creo que dado que ambas partes van a ir a abrir negociaciones, aparecerá un ambiente positivo dentro de un mes a partir de ahora. En Biarritz, después de la reunión del G7, el presidente Donald Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau elogiaron el acuerdo comercial que firmaron en noviembre pasado junto a México. Este acuerdo incluye cambios en la industria automotriz, prácticas laborales en el sector de farmacia. Se van a aumentar las barreras de acceso a los medicamentos genéricos y biocomparables. Veamos qué decían los mandatarios sobre esto. Tenemos un acuerdo que pudimos negociar y que es bueno para nuestros trabajadores, bueno para nuestros ciudadanos, buena para la clase media, y ese es el tipo de cosas que necesitamos ver más en todo el mundo. Creo que es un acuerdo muy especial y reemplaza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es quizás el peor acuerdo comercial que se haya hecho. Ciertamente, dentro de nuestro país es el peor. Puedo pensar en uno peor, pero no está dentro de nuestro país, está fuera de nuestro país. Es el acuerdo comercial mundial. ¿Qué más surgió en el G7? Ya le contamos. Sin lugar a dudas, sobre los grandes problemas que realmente importa, sobre el cambio climático, el comercio internacional, Irán, no hay unanimidad entre las potencias del G7. Es una especie de formato, G6+1 en este momento.
Eso es lo que nosotros hemos visto en las dos cumbres anteriores del G7 a las que asistió el presidente Trump. No veo ninguna razón por la cual las cosas podrían cambiar en esta cumbre. Y ahí el punto, ¿qué cambió en Biarritz, en Francia, esta cumbre del G7, después de abordar temas como cambio climático, transformación digital, disputa comercial Estados Unidos-China, Irán, el Amazonas con todo este incendio? Sobre la mesa estuvieron varios temas. ¿Cuáles respuestas dieron a conocer? Aquí van algunas. El denominado Grupo de los 7 lo integran Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, países que se distinguen en el mundo por su gran peso político, económico y militar. Como es costumbre, la reunión de los más poderosos terminó con mucho ruido y pocas nueces. Lo más destacable ha sido Irán como factor sorpresa, cuando este domingo el ministro exterior de Irán, Mohammad Javad Zarif, hizo acto de presencia en Biarritz al ser invitado por el presidente francés Emmanuel Macron, quien presentó un plan para calmar las crecientes tensiones en el Golfo al levantar parcialmente el embargo de petróleo de Estados Unidos a Irán, a cambio de que Teherán regrese al pleno cumplimiento del acuerdo de 2015 que restringe su programa nuclear, como lo venía estado haciendo. El presidente Trump continúa resistiendo la presión de sus contrapartes del G7 para unirse al pacto nuclear con Irán. Los líderes del G7 han expresado su preocupación por la escalada de la lucha comercial entre Estados Unidos y China, y el anfitrión de la cumbre, Macron, dijo que esperaba que los líderes se retiren de una guerra comercial total. Hablando junto a Trump durante una reunión de desayuno de trabajo, el primer ministro británico Boris Johnson refutó públicamente la declaración de Trump de que otros líderes no lo han presionado para que abandone la guerra comercial con China, que se cree está causando incertidumbre en la economía global y volatilidad en los mercados bursátiles. Un tema que estuvo presente incluso previo a la reunión de los líderes fue la Amazonía en llamas, quizás el único punto de convergencia entre los allí reunidos, quienes se mostraron a favor de la propuesta de Francia de crear un fondo internacional que sustituya al actual Fondo de la Amazonía de Brasil. La idea, señalan los autores, es que ese nuevo fondo no dependa directamente de los estados y que además pueda, en función de las sumas recaudadas, lanzar acciones de luchas concretas, puntuales y dirigidas directamente por los actores locales para combatir los incendios y para la reforestación de las zonas damnificadas. En el marco de esta cumbre, el ministro de Finanzas francés Bruno Le Maire dijo que habría consecuencias si no se respetan las condiciones del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Esto es a raíz de las decisiones asumidas por Bolsonaro en Brasil. En una aguda escalada de tensiones con Brasil, Francia acusa al presidente Bolsonaro de haberle mentido a Emmanuel Macron. Dice que ahora se opone a un acuerdo comercial con el bloque suramericano Mercosur debido justamente a su contrabando ambiental. Una declaración del Palacio del Elíseo que acusó a Bolsonaro de no respetar sus compromisos sobre el clima y de no proteger la biodiversidad. Macron solo puede notar que el presidente Bolsonaro le mintió, dice en el comunicado oficial emitido. El lenguaje acalorado sigue una disputa en Twitter entre los dos líderes después de que Macron enfureciera a Bolsonaro al pedirle a las naciones del G7 que actúen en la Amazonía. De hecho, lo van a hacer. Hay millones de dólares ya decididos de ese presupuesto para contratar aviones hidrantes que mitiguen estos incendios en la Amazonía. Creo que el presidente de la República tiene una posición clara sobre el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea. La condición de este acuerdo era el respeto por todas las partes del Acuerdo de París y los compromisos en términos de calentamiento global. El presidente de la República lo dijo muy claramente. Si no se respetan esos compromisos, Francia tendrá consecuencias con respecto al acuerdo Mercosur de la Unión Europea. Hemos vendido el petróleo a bordo del petrolero Adrián Daria 1, anteriormente conocido como Grace 1. Hemos vendido el petróleo y el comprador determinará su destino. Creemos y estamos seguros de que el propietario del barco lo llevará donde se supone que debe ir, y no se nos informa de su destino final. El comprador del petróleo devolverá el buque a su propietario una vez que la carga haya sido descargada.
De esta manera, Irán anunció la venta del petróleo a bordo de este buque perseguido por Estados Unidos. El nombre del comprador fue revelado. El Adrián Darya 1, antes llamado Grace 1, transportaba, porque ya fue vendido el combustible, 2,1 millones de barriles de crudo por un valor de 130 millones de dólares, un buque que fue retenido durante semanas en Gibraltar bajo sospecha de violar sanciones de la Unión Europea contra Siria. Estados Unidos tiene una orden judicial en la Corte Federal para confiscar esta embarcación y ha estado advirtiendo a las naciones que no lo acepten. Originalmente el barco tenía como destino Turquía, pero luego este destino fue eliminado y allí quedó retenido. Arriba de los $55 a esta hora cotizando el Brent. Están viendo algunos indicadores allí, una tendencia al alza, 59,59 su cotización. El petróleo WTI, que es la referencia para Estados Unidos, a 54,53. Y la cesta petrolera venezolana, que cotiza en yuanes. La cotización es semanal. El precio del 19 al 29, por lo tanto, se paró en 386,11 yuanes. Allí tenía ese monto y pasó. La cotización anterior fue 386,76 yuanes. A todos muchas gracias. Hasta luego.